Está preocupado, Juancito, porque vamos, vamos a ver. Hola, buenas tardes a todos. Les pido el favor que cerremos los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación del primer seminario colombiano de historia económica con el título El pensamiento económico de Tomás Osiel Edsman, 1865-1931, a cargo de Gilberto Ramírez Espinosa, quien es doctorando en historia de la Universidad Francisco Marroquí de Guatemala. También es historiador de la Universidad Nacional de Bogotá y maestro en geografía por la Universidad de los Andes. Es también gerente y director de Unión Editorial Colombia y nos acompañará también bajo la calidad de comentaristas Caterine Flores Pinilla de la Universidad Externado de Colombia, es docente investigadora de esta universidad, y Kevin Ramírez Cáceres, que es doctorando en historia de la Universidad Nacional. Entonces, bienvenidos. La dinámica entonces del seminario es que Gilberto nos presente su investigación y posteriormente daremos paso a los comentaristas para que desarrollen algunas apreciaciones frente a esta presentación. Entonces, Gilberto, si quiere, puede compartir pantalla. Perdón, tenía el audio sin poner. Aquí en mi presentación. Sí, acá la vemos. Si quiere, usted lo puede emplear. Perfecto. Bien, si ya todos están viendo mi presentación, entonces me da gusto saludarlos en esta tarde de este viernes 17 de mayo. Esta es una investigación que tanto he adelantado en mi calidad de docente de la Escuela de Historia de la Universidad Sergio Arboleda y a su vez como director y gerente de Unión Editorial Colombia, que de hecho es la empresa que edita un libro, como el que ustedes aquí ven en pantalla, que recopila las obras escogidas de Tomás Osiel Edsman, ¿sí? Y que, pues, a propósito de esta investigación, con base a este libro, es que les hablaré de un aspecto de este personaje que es su pensamiento económico, ¿sí? Ya con estas fechas que ustedes ven en pantalla, pues nos da una aproximación de qué estamos hablando. Básicamente de un colombiano que entre la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pues tuvo la oportunidad de intervenir en varios de los debates del entonces, tanto en política económica, ¿sí? Como inclusive en general del sistema político colombiano. No voy a hacer obviamente tanto énfasis en esto, pero es por un tema de contexto, vale la pena tener en cuenta pues unos breves datos biográficos de este personaje, al menos en lo que yo he podido reconstruir de él, porque si bien no es que sea enteramente desconocido la vida y obra de este personaje, pues sí ha caído muy en el olvido, sobre todo desde la investigación de quienes adelantamos o nos interesa temas de historia del pensamiento económico y de historia política, o perdón, de historia de Colombia en general, sobre todo de la contemporánea. Osiel Esman es un descendiente en tercera generación de los primeros ingleses que llegaron a Colombia hacia 1829, en el caso de los Esman, que se asentaron en Marmato, hoy en día Caldas, en ese entonces Cauca, el Gran Cauca, para extraer oro. Digamos que es una iniciativa que tienen varios
ingleses aprovechando la coyuntura de la independencia y la constitución de la República de Colombia, la primera República de Colombia, o más conocida como la Gran Colombia. Estos señores se instalan en esta zona y en una tercera generación, hacia 1865, están haciendo Tomás Ociel Esman como hijo del primer Esman que había llegado a Colombia. Él estudia en su natal Marmato, en municipios cercanos, luego se traslada a Medellín, finalmente a Bogotá, donde estudia Derecho y es uno de los primeros egresados de una universidad recién creada en el entonces, propiamente en 1886, que es la Universidad Externado de Colombia. Un proyecto académico y educativo pues, que buscaba sintetizar todo lo que ha sido buena parte del legado del liberalismo, no tanto de partido, sino de ideas, aunque también de partido, pero digamos en liberalismo en general, ¿cierto? Y la tesis de grado de Tomás Ociel ya va a marcar la ruta de lo que se va a hacer característico de él, es ser uno de los últimos liberales en el sentido más económico posible o que en ciertos terrenos se ha hecho conocer como liberalismo clásico, ¿cierto? Resumido generalmente en torno a la expresión de Herbert Spencer, este pensador inglés, que da cuenta de un mínimo de Estado y un máximo de libertad, ¿cierto? Esta idea de un Estado mínimo que permita funcionar plenamente una economía de libre mercado. Esman era un gran defensor de esto hasta último momento y posiblemente uno de los que de manera más eh, empeñada se dedicó a defender las ideas liberales de esa manera. Posteriormente hay un salto en el que él se dedica a negocios privados, se casa y demás. No tenemos mayores datos de él, por lo menos en lo que yo he indagado hasta 1909, 1910, en la que aparece con mucha fuerza en medio de la crisis política que hace caer el gobierno de Rafael Reyes hacia 1909. Él, de hecho, Esman, era muy cercano a uno de los artífices de esa caída de Reyes, que era Carlos Eugenio Restrepo, quien a la postre se volvería el presidente de Colombia entre 1910 y 1914. Esman colabora en este gobierno como ministro de Hacienda y posteriormente de Tesoro entre 1910 y 1912. Y su presencia es definitiva para corregir, si se quiere, el legado de las políticas económicas de la regeneración, sobre todo en dos aspectos que venían siendo criticadas desde las épocas mismas de Rafael Núñez, el artífice de la famosa regeneración, que es la política monetaria, en torno a la idea de que exista un banco nacional o una entidad del gobierno que regule la política monetaria, ¿sí? Perdón, me están diciendo aquí que no están viendo bien la presentación. ¿Alguien que me ayude a confirmar? Es que usted la tiene sin ampliar, o al menos eso se ve en la pantalla. Y está en la diapositiva número 1. Ah, perdón, que no sé por qué, porque aquí le acabo de dar compartir presentación. No sé, ahí sí ya está más ampliada. Dale No, en la Entonces, sí. parte de abajo la pantallita al lado del signo menos, espérenme, perdón, la vuelvo a compartir, si no es que la elegí mal. de pronto. Eso, ya está. Perdón, gracias. Está perfecto. Bien, entonces les decía que venía siendo un gran crítico de las políticas económicas de la regeneración, no solo en el campo monetario, sino también en el fiscal y sobre todo pues el equivalente de lo que era la formación del presupuesto. Esman fue uno de los artífices y hay testimonios de época, uno muy importante, el periodista Luis Eduardo Nieto Caballero, del que vamos a hablar en un momento, quien en su tesis de grado en el Instituto de Ciencia Política en París, en 1911, reconoce, la tesis se llamaba La historia del curso forzoso en Colombia, que las reformas que está implementando el gobierno Restrepo con su ministro Esman son decisivas para corregir el déficit fiscal, equilibrar el presupuesto e inclusive lograr un superávit, ¿sí? Además de estabilizar la política monetaria en torno a una entidad que se llamaba la Junta de Conversión, que se creó en 1909, siguió en funcionamiento hasta 1923 con la creación del Banco de la República, que suprime esta oficina que se encargaba simplemente desde el Ministerio del Tesoro antiguo de convertir la masa circulante de billetes de papel moneda en su equivalente en oro. Algo de esto se había tratado de hacer desde 1903 con la Junta de Amortización o el gobierno de José Manuel Marroquín, pero digamos bajo un terreno representado por el gobierno de Reyes, quien intentó retomar una idea de un banco del gobierno, llamado Banco Central, de hecho, que no prosperó, pues finalmente da este giro hacia esa junta monetaria en la que van a ser tan decisivos Restrepo y su ministro Esman.
Ya en adelante, con la término de la presidencia, y es en lo que yo me voy a detener, Esman se va a destacar como uno de los principales periodistas o pensadores de la fuerza política que se agrupó en torno a Restrepo y que trató de seguir participando en ese entonces, llamada la Unión Republicana, un intento de un tercer partido diferente al liberal y conservador, que de hecho se constituía con viejos elementos de los antiguos partidos. Restrepo, de hecho, venía del conservatismo, Esman era más cercano del liberalismo, pero se agruparon entre este proyecto de la Unión Republicana y buscan participar en política en los años siguientes, básicamente desde 1914 hasta 1930, en la que la Unión Republicana, digamos, se termina disolviendo del todo, ya después de haberse debilitado en el transcurso del tiempo, para apoyar la candidatura de Enrique Olaya Herrera, ¿sí? Del cual el mismo Restrepo fue uno de sus artífices de la campaña y terminó inclusive siendo ministro de gobierno de este señor Olaya. Ya en el 31, pues Esman muere y es en ese periodo de tiempo en el que yo me voy a centrar. Básicamente, la pospresidencia de Restrepo y en dos coyunturas particulares. Una primera tiene que ver con este episodio, un libro muy interesante que es de época, Ideas Liberales, analizando teorías de Tomás Esman y Antonio José Restrepo, que a juicio de Luis Eduardo Nieto Caballero, el autor del mismo, eran los últimos dos grandes liberales, por así decirlo, en un sentido clásico, que seguían empeñados en defender este ideario tal como se manifestó sobre todo desde el siglo XIX. Es muy diciente el año en el que esto se hace, este libro, en 1922. Esto propiamente es hacia mayo de 1922. Ya pasadas las elecciones de ese año en el que se enfrentaron Pedronel Ospina y Benjamín Herrera, dos ex generales de la Guerra de los 1000 días. En este caso, pues ganó Pedronel Ospina la presidencia. Una diferencia relativamente reñida que inclusive llegó a algunos a agitar posibilidad de fraude y cosas de este estilo. Benjamín Herrera, al derrotado, pues desiste de una crítica de esa naturaleza y convocan una convención del Partido Liberal en la que además pretenden hacer una actualización programática del partido, que es finalmente lo que da origen en marzo de 1922 a la convención de Ibagué, en la capital del Tolima, donde el Partido Liberal ya acoge unas ideas que dialogan con el antiguo programa actualizado por Rafael Uribe Uribe, quien ya había sido asesinado hasta fecha 1922, asesinado en 1914, y que en un plan de 1913 había esbozado una actualización del programa del Partido Liberal en la que ya incorporaba ideas socialistas o lo que inclusive Rafael Uribe Uribe denominaba socialismo de Estado, en una conferencia de él muy famosa de 1904, ¿sí? En la que básicamente le daba un papel al Estado de intervención mucho más amplio del que hasta ahora había tenido en materias sobre todo económicas, ¿sí? Pues el Partido Liberal acoge otra vez este debate hacia 1922 y es en ese contexto que Luis Eduardo sintetiza, Luis Eduardo Nieto Caballero, un periodista muy importante entonces, solo un paréntesis, él fue quien bautizó a su generación de contemporáneos como la llamada generación centenaria, ¿sí? Aprovechando la conmemoración del centenario de la independencia de Colombia, digamos que todos los políticos que entraron en una mayoría de edad y empezaron a hacerse visibles desde 1910, que era probablemente la fecha de la conmemoración de la independencia, como los artífices de una renovación de la República, dada la crisis en la que se había sometido y más a 100 años de la evaluación de lo que había sido la vida independiente. Entonces, Luis Eduardo Nieto Caballero era una persona, digamos, muy prestante en la opinión pública del entonces. Había sido parte del proyecto de la Unión Republicana, pero él le quería dar un giro intervencionista mucho más fuerte del que hasta ese entonces tenía tanto el liberalismo como la Unión Republicana y ni hablar el Partido Conservador. Pero bueno, estamos hablando desde los liberales que seguían marginados del poder, por lo menos de manera directa y formal. Es en ese debate que se publica este libro por los linotipos del Espectador, el diario en el que ya habían intervenido en unas réplicas en prensa tanto Luis Eduardo Nieto como Tomás Esman en el debate que ellos dan sobre cuáles son las ideas liberales que los deben guiar. Entonces, para no extenderme mucho, aquí les resumo brevemente ese debate que se venía dando desde 1917. Este es un primer artículo de julio 9 de 1917 hecho por Esman en el que dice lo siguiente. El artículo se llama Individualismo y fíjense lo que él dice. De acuerdo con la teoría individualista, la libertad del ciudadano no tiene otro límite que el derecho de terceras personas y la función del Estado se reduce a dar seguridad, esto es, a garantizarle a cada uno sus derechos. En tal virtud, el Estado puede y debe limitar la libertad individual cuando sea menester, para darle seguridad a cada ciudadano y para impedir que éste menoscabe la seguridad ajena. Dentro de este círculo, que demarca neta y científicamente la jurisdicción del Estado,
caben todas las facultades que en justicia puede apetecer al gobernante más activo, previsor y celoso del bien público. Este subrayado es mío. Y con esto es manda a entender que dentro de las tesis individualistas, que es las que identifica como genuinamente liberales, cabe que el Estado pueda hacer muchas más cosas de las que el intervencionismo cree, encarnado por ejemplo en Luis Eduardo Nieto Caballero, que es su interlocutor, debería hacer el Estado y ahorita no lo hace. Dice, eso es falso y solo bajo las premisas clásicas de lo que debe ser el Estado en su función de seguridad se pueden hacer varias cosas, ¿sí? ¿Cuáles de esas cosas se pueden hacer? Y él da varios ejemplos en ese mismo artículo. El Estado puede obligar a que el padre instruya a su hijo y por ende la organización de la instrucción pública, providencias sanitarias, por ejemplo, prevención de enfermedades y prescripción de vacunas, un tema, por cierto, muy de actualidad con la pasada pandemia y demás. Esman dice, el Estado, para proteger al individuo, puede exigirle una vacuna. Manejo explosivo, regulación de tráfico vehicular, y aquí abro esta cita con la que cierra el artículo, y en una parte del artículo en la que dice, y en 1000 casos más, la autoridad no hace otra cosa que proteger al individuo contra peligros extraños a la voluntad del individuo mismo. Esto es, llenar las legítimas funciones del Estado dentro del más estricto individualismo. Posteriormente, en un artículo también del mismo año, prácticamente a 2 días, fíjense, julio 11 de 1917, titulado Intervencionismo, Esman dice lo siguiente: los intervencionistas quieren que, además de dar seguridad, el Estado haga cuanto importe a la felicidad de los pueblos, y este subrayado es mío. El objeto del Estado intervencionista es realizar, en cuanto sea factible, la felicidad del ciudadano. Esman aquí lo que dice es que esto básicamente se puede entender como una explicación de círculos concéntricos. Uno más amplio, que sería la gama de intervención que le da el intervencionismo al Estado, como para poder querer buscar la felicidad del ciudadano, y un círculo concéntrico más pequeño que sería simplemente que el Estado dé seguridad. Esman dice, ¿qué tienen en común? Que coinciden el Estado, el liberal o el individualista y el intervencionista, en un círculo pequeño de que el Estado de seguridad, pero donde se diferencian es que el otro es un poco más generoso, si se quiere, más ambicioso, en que el Estado inclusive garantice la felicidad del ciudadano. Y eso Esman dice, pues va a ser contraproducente porque cuando el Estado no llena sus facultades mínimas, no solo no hace bien las que debe, sino termina haciendo mal las nuevas que le asignan. Y ahí da, digamos, varios ejemplos, por ejemplo, de cómo el presupuesto de Colombia en ese entonces difícilmente da para que al menos haya un policía por todos los municipios, a su vez que un juez, notario, registrador y demás. ¿Cómo pretenden entonces, dice él, los intervencionistas pensar que puede dar muchas más cosas si no logra ni siquiera dar esa? Eso es un argumento que de alguna u otra manera se va a replicar a lo largo de la historia del país y que, a mi modo de ver, pues tiene todavía enorme vigencia, ¿sí? Más cuando nuestro amigo Esman sostiene lo siguiente, que es un análisis fascinante, y me permito resumírselos de esta manera. Y perdona ahí si me estoy extendiendo unos minuticos, pero bueno, ustedes saben que siempre es difícil sintetizar estas cosas. En un primer aspecto, él dice las sociedades viven en un estado de guerra permanente. Y él cómo describe esa situación en la que la cooperación social es de manera compulsiva. Y él se refiere a los estados de la antigüedad, de ejemplos de la Grecia antigua como Esparta, en la que prácticamente el ciudadano o el individuo está subordinado a la iniciativa del Estado y le constriñe cualquier tipo de iniciativa que tenga, ¿sí? Luego dice, aunque lo dice mucho más adelante, probablemente después se tiene en el tercero que yo pongo acá, pero en el segundo habla de un estado de guerra ocasional, en la que la cooperación social es voluntaria de forma ordinaria y compulsiva de forma extraordinaria. Es decir, en momentos de necesidad el Estado puede intervenir mucho más de lo que usualmente lo hace, pero solo en momentos extraordinarios. Dígase, por ejemplo, guerras. También podrían ser pandemias, también podrían ser crisis económicas, cosas de esta naturaleza, ¿sí? Y esa es la época en la que vivimos, dice Esman, pero anticipa un futuro estado que llama, o podríamos describir, de paz permanente, donde la cooperación social es eminentemente voluntaria. Y miren cómo lo describe ese estado de paz permanente. La cita. Siendo inútil el ejército, desaparecía el grupo más extenso de las funciones del Estado. Sociedades privadas de detectives reemplazarían casi del todo a la policía oficial. La recaudación de las rentas se haría por medio de contratos. El arbitramiento sería obligatorio en casi todas las controversias civiles y sería permitido en muchos asuntos criminales siempre que al decretar un castigo los arbitradores se ciñeran a la ley penal. Es más no usar estos términos, pero son muy parecidos a las que un pensador que no muy antes ya había dicho algo de esta naturaleza, llamado Gustave de Molinari, que en un belga que en 1899 publicó un libro que se llama La Sociedad del Mañana, o un esbozo de la organización social del futuro,
donde habla de un tránsito de un estado de guerra a un estado de paz, ¿sí? Y Gustave de Molinari es tomado por algunos pensadores contemporáneos que se hacen describir abiertamente como libertarios o inclusive de manera más radical como anarcocapitalistas, en las que inclusive no le conceden al Estado funciones mínimas como las que les he venido resumiendo ahora. Esman en parte anticipa algo de este debate, pero obviamente no lo desarrolla más allá, pero es interesante poderlo identificar en un autor ya en Colombia desde 1917, quien puede llegar a decir cosas de esta naturaleza y que hoy en día pues obviamente se han enriquecido mucho más en referencias e ideas. Finalmente, nuestro amigo Esman en ese debate con Luis Eduardo dice lo siguiente: la experiencia, perdón, la experiencia y la sabiduría de la humanidad, perdón, que es que aquí no me... La experiencia le ha enseñado a la humanidad que para juzgar de una institución cumple tener en cuenta no tanto los bienes que con ella puede hacer un gobernante sabio y bondadoso, cuando los males que con ella puede hacer un gobernante necio y malintencionado. No hay jurisprudencia sana que no sea restrictiva con las facultades de quienes representan derechos ajenos. Este subrayado es de él en su artículo original. En política como en el comercio, yerra más quien más prodiga su confianza. El intervencionismo incurre en el error de vender al fiado. Lo que les decía hace un momento, básicamente Esman concibe que el Estado, sí, perdón, el intervencionista, básicamente promete más de lo que puede cumplir, pero es que además muchas de sus promesas no se pueden cumplir, ¿sí? Porque el Estado de alguna u otra manera termina funcionando bajo las leyes que rigen la cooperación social, entre esas las del mercado, y el Estado siempre le va a costar sus medidas más de lo que pueda ser capaz de financiarlas, que es un argumento que él da más adelante con otros ejemplos, porque aquí yo solo les estoy tomando unas citas puntuales. ¿Qué es lo interesante de este debate? Aparentemente no tuvo mayor impacto, salvo en los círculos de prensa y de una Unión Republicana ya muy marginada de la política. Cuando ya futuramente el Partido Liberal, a nombre propio, vuelve a llegar al poder dentro de una coalición que se prometió además ser de orden nacional, es decir, de coalición de los partidos del entonces, que es la candidatura de Enrique Olaya Herrera, que prometió un gobierno de concentración nacional, es decir, de colaboración con los conservadores que estaban saliendo del poder en ese momento. Y en ese momento lo que sostiene Luis Eduardo Nieto Caballero en un libro de 1931 que ustedes ven ahí en pantalla titulado ¿Por qué soy liberal?, dice lo siguiente a propósito de ese debate que había tenido en su momento con el famoso Esman. Dice: en una polémica que es uno de mis mejores recuerdos periodísticos, sostuve la tesis del intervencionismo como eminentemente liberal, es decir, él las veía plenamente compatibles. En pugna con uno de los hombres de mayor calibre mental que haya dado el país, ¿sí? El doctor Esman. En los artículos, y que junto con las respuestas del ilustre contendor reuní en un volumen con el nombre de Ideas Liberales, creí haber dejado demostrado que dentro del concepto de seguridad, único que aquel aceptaba, cabe todo el intervencionismo. Es muy sencillo llegar a la misma conclusión con el concepto de libertad, que es el arco toral y la cúpula del liberalismo. Para Nieto Caballero, solo con que el Estado diera seguridad era más que suficiente para intervenir en todas las gamas de cosas que Nieto Caballero pretendía debería ser el Estado en su momento. Y aquí lo aclara en esta siguiente parte. Dice: hay que defender al individuo contra la asociación de individuos. Hay que proteger a la sociedad contra el abuso a que llega la libertad sin control, ejercida por sujetos que no la entienden sino en su beneficio. Hay que garantizar a cuantos viven contra el peligro de adulteraciones, falsificaciones, incompetencias y audacias que creen ampararse en la libertad y solo son despotismos disfrazados. Hoy nadie puede ser amo absoluto de su taller, de su almacén o de su hacienda. Esto es lo último que dice, es que la propiedad de las personas, más que un derecho, termina siendo una concesión, es decir, lo que el Estado le permite a uno tener. Y aquí lo dice de manera muy clara. El Estado vela y debe velar porque los derechos de los individuos subalternos sean reconocidos y amparados. Para entonces, pues Esman ya había muerto. Desconozco, por lo menos en la investigación que yo he adelantado, que pudo haber dicho también de situaciones como la crisis económica de 1929 y obviamente su impacto en Colombia. Pero lo que sí pude rastrear, además de este debate tan caro a la filosofía misma del liberalismo y las transformaciones que está funcionando, es un caso muy importante y concreto en torno a una política económica. Y la va a dar el año siguiente a esta polémica con Luis Eduardo que le reseñé, que es de hecho con el tío de Luis Eduardo Nieto Caballero, el famoso Lucas Caballero, que había sido también un general de la Guerra de los 1000 días, político muy activo desde el liberalismo, y quien fue uno de los grandes defensores de la misión Kemmerer, que en 1923 buscó asesorar la creación del que se va a llamar Banco de la República, que estaba cumpliendo 100 años
el año pasado y que fue lo que motivó pues esta investigación que en buena medida les estoy aquí tratando de resumir. Los artículos que escribe Esman en función de esto son bien interesantes, están registrados en este diario que ustedes ven en pantalla, Colombia Diario de la Tarde, que era un periódico publicado en Medellín desde 1923 justamente, que previamente había sido una revista en la que también publicó Esman, era un medio de comunicación que dirigían las élites de la Unión Republicana de Medellín, Restrepo mismo, Carlos Heleno Restrepo, el expresidente en ese entonces, escribía en este lugar, y Esman va a ser característico de sus notas en contra o en crítica al proyecto del Banco de la República. En una obra de Adolfo Meisel Roca sobre la misión Kemmerer, cita explícitamente cómo en los diarios de Edwin Walter Kemmerer, ya estando en Colombia, dice que la única zona en la que tuvo que él ir fuera de Bogotá para persuadir a los críticos de un banco como el de la República en Colombia fue Medellín, donde un señor Esman y Recereto, ¿sí?, venían manifestando críticas sobre el tema. Y es importante saber por qué es que este señor lo criticaba, no solo desde sus conocimientos económicos, sino como empresarios. Esman fue banquero, llegó a ser gerente del Banco de Bogotá, del Banco Hipotecario de Medellín, fue socio, si se quiere, y agente, no he logrado determinar del todo el rol que tenía en un banco llamado el Alemán Antioqueño, que era muy importante en el entonces, y el que Restrepo, por ejemplo, también estaba ahí, y otros de las élites empresariales de Antioquia, donde Esman pues ya estaba aclimatado. Es desde esa posición en la que buena medida critica el proyecto de la misión Kemmerer y lo hace en torno a estos 5 puntos básicos. Primero dice que el banco no empezará con el capital completo, sino que empezará apenas con un 60%, que de hecho no pone el gobierno mismo, sino se lo exige a los bancos que tengan que suscribir, ¿sí?, una cuenta con el Banco de la República, que es lo propio de ya un genuino banco central, que no solo tiene monopolio de la misión y un curso legal o forzoso, también le dirían algunos, sino que además es prestamista de última instancia, o sobre todo banco de banqueros, que es lo que viene haciendo el Banco de la República hasta el día de hoy, ¿sí? B, los bancos suscritos al Banco de la República se les exigen encajes muy elevados, generalmente del 60% para diversos tipos de operaciones, pero son más elevados de los que hasta ese momento funcionaban. Y Esman dice, eso lejos de aumentar la circulación monetaria, lo que vas a restringirla, ¿sí? Que además era una idea que él compartía. Él no necesariamente era enemigo de un banco central, sino que fuera responsable y no repitiera los errores del antiguo Banco Nacional. De hecho, en un artículo recopilado en el libro, en una entrevista que le hacen al Espectador, Esman llega a juzgar el Banco de la República es un nuevo Banco Nacional, ¿sí? Lo va a sostener a ese nivel. Una tercera crítica, en ningún otro país se exige ese tipo de encajes y básicamente hace una comparación de la legislación bancaria del entonces. Una cuarta crítica es las restricciones a los bancos aplican con mayor rigor a los ya existentes y no a los nuevos. Es decir, esto le va a abrir campo a que se creen nuevas entidades bancarias, generalmente viniendo desde el extranjero, que no van a tener las restricciones de salir de sus títulos valor que hasta ese momento movían en el mercado, por entrar a ser socios del Banco de la República. Y el poder de la superintendencia bancaria, no se nos olvide que con la misión Kemmerer no solo nace el Banco de la República, sino la superintendencia bancaria, adquiere un poder demasiado fuerte y sobre todo, y más aún si se sugiere que lo ejerza un extranjero. Esto era una crítica muy fuerte al componente además de asesoría norteamericana sobre este proyecto, que venía de unas críticas muy fuertes sobre la indemnización, por ejemplo, de los dineros que iban a entrar por cuenta de lo de Panamá, la llegada de muchos empréstitos, la subida de las exportaciones del café y la llegada de otros muchos recursos, que es lo que va a inaugurar en los años 20 esta famosa frase de la prosperidad al debe, o la también conocida como danza de los millones, en la que el Estado colombiano pues va a tener enormes recursos y unas críticas muy fuertes sobre cómo los va a gestionar. Y obviamente uno de los artífices de la gestión de estos recursos, el Banco de la República, que es lo que está criticando ESMA. A esto le agrego unos artículos que ustedes ven acá, esto no los voy a resumir pues por tiempo, que son del 16 de agosto de 1923 y del 20 de agosto del mismo año, que es ya casi a un mes de haber sido creado el Banco de la República, actualizando las críticas que Esman había hecho. Y es lo interesante de que esta réplica o este debate lo hace en función de la defensa que Lucas Caballero hacía del proyecto del Banco de la República, que estas réplicas sí están recogidas en una investigación como la de Adolfo Meisel Roca, en un libro oficial editado por el Banco de la República, que se llama Los documentos de la misión de Kemmerer y el Banco de la República.
donde aquí ustedes ven las notas. Esto es un pantallazo de esa parte del libro. Esto se consigue plenamente en línea, en la que se titula El Banco de la República, respuesta al doctor Esman, por Lucas Caballero. Y ahí inmediatamente el artículo que le sigue, El Banco de la República otra vez, respuesta al doctor Esman, por Lucas Caballero. Es decir, esta investigación que yo adelanté es, si se quiere, el complemento de un debate que estaba cortado, ¿cierto? Aquí estaban las réplicas de Lucas Caballero, pero no teníamos cuáles eran los argumentos de nuestro amigo Esman, que son, resumidas cuentas, las que les acabo de mencionar. Obviamente esto tiene muchos más detalles, que pues para eso nunca está de más que recomendarles el libro, que pues ya se puede adquirir, donde pues se profundiza directamente en los documentos propios, ¿sí? Y con esto cierro. Perdona ahí si me he extendido un poco de más, pero pues es que es un tema muy, muy interesante, como espero también compartan ustedes ese juicio. En esta investigación de la historia del Banco de la República a sus 100 años, ¿sí? Todo este material quedó abierto al público por cuenta del Banco de la República cumpliendo sus 100 años el año pasado. Se dice lo siguiente en uno de sus primeros capítulos, hecho por Adolfo Meisel Roca, que se titula Antecedentes del Banco de la República 1904-1922. Es decir, cómo funcionaba el sistema monetario y bancario en ausencia de un banco central, que pareciera ser un mantra, ¿cierto?, del mainstream económico de que se necesita un banco central. Pues no, no solo no se necesita, porque se ha vivido sin él, sino que inclusive hay unas críticas interesantes que aquí el mismo Meisel dice, y me permito citárselos en extenso. El objetivo principal del artículo, o sea, del capítulo que estamos mencionando, fue el de analizar la razón por la cual se creó en Colombia en 1923 el segundo Banco Central de América Latina, incluso antes de que lo hicieran países con economías más avanzadas en ese momento, como Argentina, Brasil, Chile y México. La conclusión es que esa fue una solución forzada por los inversionistas y la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que veían como obstáculo para llegar a nuestro país de sus capitales el régimen monetario y bancario que había en la Colombia del momento. Para congraciarse con esos inversionistas y prestamistas, las autoridades económicas aceptaron invitar a una misión de expertos financieros dirigidas por Edwin Walter Kemmerer y acogieron casi todo lo que esos asesores propusieron. Claramente el Banco de la República no surgió como resultado de un proceso evolutivo gradual de instituciones bancarias previas, públicas o privadas, que hubieran gozado de ciertos privilegios otorgados por el Estado. Estas son palabras de Meisel Roca en este libro, que son muy dicientes de lo que ha sido la historia y la historiografía sobre el Banco de la República, a la hora de, por ejemplo, rescatar un personaje relativamente desconocido como este señor Thomas Esman. Y más adelante, en un mismo capítulo de ese libro, que se llama La Danza de los Millones, por Fabio Sánchez Torres y Juan Guillermo Bedoya, dicen lo siguiente. En general, el periodo de la danza de los millones, ya está hablando, pues, inmediatamente creó el Banco de la República, cómo se comportó la economía, se caracterizó por una fuerte expansión del sector bancario. Sin embargo, este proceso de expansión vino acompañado de una concentración de la actividad bancaria en un número pequeño de instituciones con respecto a las que existían en el país para los primeros años de la década de 1920. Esa concentración bancaria también la había anticipado Esman, efectivamente se dio, e investigaciones posteriores como las que les estoy presentando lo confirman. Finalmente, nuestra investigación llega a encontrar estas últimas críticas sobre temas monetarios de Esman, que son de septiembre y diciembre de 1926, y ya en adelante no le he podido encontrar otros escritos, por lo menos de naturaleza económica, porque tiene otros de carácter gramatical, lingüístico y demás, pero en esta desvalorización de la moneda y depreciación de la moneda se pone a prueba otra vez que Esman no solo era una de las grandes mentes en materia económica de ese entonces en Colombia, sino una bastante inusual, ¿sí? Por, si se quiere ir ya contracorriente de lo que eran ideas que él calificaba de intervencionistas, que es lo que les he venido presentando. Muchísimas gracias y ahí qué pena si me les extendí un poquito más del tiempo necesario. Muchas gracias, Gilberto. Ahora entonces damos paso a realizar el intercambio que presentan los comentaristas. Le doy la palabra entonces a Carlos Díaz, que ha sido el que ha estado organizando este seminario colombiano de historia económica. Este es el primero. Ya a sus correos les va a llegar la publicidad de los que van a seguir dándose con organización de Carlos Díaz. Entonces, Carlos, te doy la palabra. Muchas gracias, María Fernanda. Buenas tardes a todas las personas. Les pido una disculpa por llegar tarde a esta conexión. También le doy las gracias a la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial, a la Red de Investigadores en Historia Económica de Colombia por acoger este proyecto que iniciamos hace 2 años, en especial a Beatriz por su incansable entusiasmo y a María Fernanda por toda la gestión que hace posible este y otros eventos.
Bueno, sin más preámbulos, Catherine y Kevin tienen de a 15 minutos cada uno para formular sus comentarios. Luego Gilberto tendrá unos 10 minutos para realizar réplicas. Y finalmente, en unos 5 minutos, habrá tiempo para dos preguntas del público o tal vez otras, porque como acabo de presentar, Gilberto, es un tema, digamos, que no encaja en algunas interpretaciones, digamos, más dominantes de la historiografía, entonces puede que haya un debate fluido al respecto. Y listo. Catherine, te cedo la palabra. Te escuchamos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por permitirme participar en este espacio, a la Asociación Colombiana de Historia Económica Empresarial, por supuesto, a Gilberto Ramírez por su libro, a todas las personas y los organizadores que están detrás de la organización de este evento. Bueno, yo quisiera destacar varias cosas del libro y luego plantear solamente un comentario a manera de discusión para Gilberto. Mis comentarios tienen que ver con precisamente la relevancia de un autor colombiano como Esman y sus aportes en historia económica. Eh, Especialmente porque en el último siglo se ha formado todo un pensamiento económico alrededor de la fortaleza del Banco Central, la fortaleza del Banco de la República, independientemente de su forma regulatoria. Se ha formado toda una, podríamos decir que una capa protectora de esta institución en la economía, y él se atreve antes de que exista esta institución a cuestionar la arquitectura institucional que va a tener el Banco de la República. Entonces considero muy valioso sus aportes. Hay cosas que en esos artículos que recoge la obra, en esos artículos de prensa, que son muy valiosos para la teoría monetaria, que no se discuten en las aulas de economía, que no se discuten en las asignaturas de política monetaria o de macroeconomía en las facultades de economía de nuestro país, eh, cosas que no dicen, pero que uno podría deducir. Por ejemplo, la institución o la regla del encaje bancario. El encaje bancario hoy, si Edsman viviera hoy, pues de pronto estaría bastante abrumado con lo que pasa. El encaje bancario hoy es de 8%. Él en ese momento se estaba oponiendo al encaje, no porque fuese una disciplina para los bancos mantener en caja como un resguardo a los ahorradores, sino porque era precisamente una barrera a la entrada de la banca comercial frente a la instauración del Banco Central. Era una barrera a la entrada para capitalizar el Banco Central a costa de descapitalizar la banca nacional. Entonces, Esman decía, pues básicamente se va a destruir la competencia, poca, pero que se ha dado en el país en los últimos años, y van a llegar bancos internacionales y bueno, ¿qué va a pasar entonces con las capacidades que se han formado financieramente en estas décadas en Colombia? Ahora bien, él dice, él dice algo. Los bancos sin encaje bancario no necesariamente llegan a corralito, no necesariamente llegan al problema de pánico de los ahorradores, no necesariamente llegan al problema de descapitalización o no tener la capacidad de devolver los ahorros de los ahorradores. Precisamente dice, los bancos en competencia son los que más disciplina en capitalización y guarda de los ahorros tienen, precisamente por la competencia. Entonces, él, aunque no lo dice explícitamente, podríamos decir que es un defensor de la banca libre. Es un crítico de la banca nacional, es un crítico de la banca central, a modo de la misión Kemmerer en Colombia, pero es un defensor de la banca libre, porque está mostrando en esas frases, en esos artículos del Espectador, una defensa a la competencia bancaria. Competencia como disciplinadora de mantenimiento o resguardo de los ahorros de quienes van a los bancos a guardarlos, ¿no? Entonces, ¿por qué encajes diferenciados? ¿Por qué 60%? ¿Por qué 30%? ¿Por qué a corto? ¿Por qué a largo plazo? Todas esas cuestiones hoy en la historia económica de Colombia, especialmente en la historia monetaria, no se dan. Y si vamos a leer en qué está el estado del arte
o la literatura alrededor del encaje bancario, hay unanimidad en que el encaje es una institución en desuso, que no debe existir, pero no con la intención de Edsman para disciplinar los bancos, sino con una intención contraria, para que los bancos hagan precisamente emisión secundaria de dinero y expandan la oferta monetaria. Entonces, si no tenemos ese conocimiento de la evolución de la banca central y de esa arquitectura institucional alrededor de las reglas del encaje, pues seguramente Edsman puede ser malinterpretado. La discusión más liberal en estos momentos, que no es la que se da en Colombia, por supuesto, frente a la banca central, precisamente oscila entre los defensores de la banca libre y los con reserva fraccionaria o con encaje bancario y los defensores de un encaje bancario de 100%. Seguramente Edsman estaría en la mitad de estos dos pensamientos económicos liberales alrededor de la institución bancaria, pero a favor de esa oscilación o ese encaje tasado en términos de competencia bancaria, no porque una autoridad investida de política o de resguardo constitucional lo establezca mediante una junta directiva. Bien, entonces, que tiene además pues toda la intención política. Hay una frase que señalaba Gilberto y que también me llamó la atención de los textos de Edsman, que es precisamente, bueno, dos frases. Una, que el Banco de la República puede ser el nuevo Banco Nacional, que puede hacer tanto cosas buenas como cosas malas, pero que las cosas malas precisamente las pagaría el público. Y otra precisamente dirigida a la inaceptable capacidad del gobierno para intervenir en los asuntos monetarios a discrecionalidad, que el banco se puede usar para cualquier cosa. Y yo diría que eso tiene una vigencia enorme hoy, no solamente por el debate académico alrededor de la institución del encaje bancario y del Banco Central, sino por lo que hoy está pasando en el Banco de la República. Un ejemplo de la última semana o de las últimas 2 semanas, decidir que el Banco de la República resguarde los fondos de pensiones. ¿Eso está en las disposiciones constitucionales de 1991? No. ¿Estaría en la misión Kemmerer? Seguramente no, pero podría estar en el Banco de Fomento de 1953, en las oscilaciones que pueda tener la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Qué pasará con el encaje bancario? ¿Qué pasará con las reglas que tratan de resguardar no solo los ahorros, sino la capacidad adquisitiva de la moneda? Yo creería que Edsman tendría mucho que decir. Entonces, ir a ese detalle de la historia monetaria, ir a discutir, y que fue enfático en discutir el encaje, ¿no? Bancos desencajados parte 1, bancos desencajados parte 2, el Big Steam Bank, alrededor del proyecto, casi todos sus últimos artículos recopilados en este libro que presenta hoy Gilberto, pues están enfocados hacia esas normas que dan sustento al Banco de la República. Entonces, hoy tendría bastante que decir Edsman sobre el manejo que se le pueda dar en el futuro al banco, sobre el manejo que se le ha dado y sobre todo el papel de la competencia bancaria en la definición de la estabilidad monetaria del país y de la posibilidad de capitalización y de libertad financiera que tienen los individuos. Esto por el lado de la política monetaria, valioso para el pensamiento económico colombiano. Ahora, para el pensamiento político, el papel, su definición del individualismo, de la libertad, del intervencionismo y la pregunta que plantea, ¿por qué el Estado debe garantizar la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Eso acaso no hace que el Estado sea coextensivo a la vida misma? ¿Eso no es un peligro para la libertad humana? Entonces,
esos textos filosóficos seguramente que lo establecen como un liberal radical en Colombia, creo que tienen que entrar en el debate de las ideas liberales de Colombia y por supuesto desde la universidad donde yo trabajo y represento, dentro de los pensadores del liberalismo radical externadista, ¿no? Tenerse en cuenta la obra de Esman me parece importante en ese sentido filosófico, en ese sentido político y en ese sentido de historia económica monetaria que lo que requiere hoy es debates. Entonces, esos serían mis comentarios. La pregunta es, finalmente, cómo precisamente dentro dentro de estos debates entre Esman, Caballero, su papel político, se lograron zanjar, si se lograron zanjar estas posturas. Esta es una pregunta más documental para el historiador, si se llegó a algún punto algún punto medio en la discusión. Sabemos qué pasó en la historia de Colombia y que precisamente ganó la batalla, esa misión Kemmerer. También el tema del papel de la superintendencia bancaria, hoy financiera. Entonces, quisiera saber es un poco si tienes un proyecto de seguir documentando la obra de Esman y si encontraste en esas posibilidades futuras de documentación alguna salida al debate que él planteaba en estos temas. Esos serían mis comentarios. Reitero mis felicitaciones a Unión Editorial, a Gilberto por el libro y bueno, espero ese intercambio en unos momentos. Muchas gracias, Catherine, por tu intervención. Escuchamos ahora a Kevin. Hola, buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecerle a la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial por la invitación, la organización del evento, y a Gilberto, que estos espacios de discusión son fantásticos. Bueno, Gilberto, o más bien, Gilberto nos presenta a este personaje que es bastante desconocido realmente, es bastante desconocido, pero ubicar el contexto histórico en el cual actúa Esman es asistir a un a un rango más amplio, a la caída del liberalismo, ¿no? El liberalismo clásico, no solo en Colombia, sino digamos que en Occidente, finales del 19 y principios del 20, es la caída del liberalismo en básicamente todo el planeta y el auge del intervencionismo. Así que Estman está viviendo ese drama, ¿no? Ese drama de que ha desaparecido la generación de liberales radicales, trata de debatir con sus coetáneos y entra en una dimensión muy conceptual de qué es el liberalismo. No se está debatiendo qué es el liberalismo, se está comenzando a abandonar esas ideas liberales muy decimonónicas que digamos que tienen su mayor expresión en la Constitución de Río Negro, en el proyecto liberal radical, y se debate qué significa ser liberal, ¿cierto? Se está debatiendo qué es ser liberal y pues vemos claramente dos bandos y los menciona muy bien, ¿no es cierto? El bando individualista, que defiende una mayor libertad individual, o el intervencionista, pero ambos se reclaman como liberales. Estamos en ese momento de esa división y quién termina ganando el debate. Pues el debate, como sabemos, lo termina ganando el sector intervencionista, ¿cierto? Así que es más vive ese drama de tratar de convencer a sus coetáneos de pues, que hay que apostarle por el individualismo, pero finalmente no gana, ¿no es cierto? Él no termina ganando esa lucha y pues asiste al auge del intervencionismo y como lo conectamos con el escenario internacional, pues los países capitalistas se van hacia el intervencionismo, digamos que corte más, digamos que keynesiano, mientras que aparecen los colectivismos totalitarios, ¿no? El fascismo, el socialismo, el nacionalsocialismo, etcétera. Así que está como en ese momento, ¿no? Es como el último rayo que queda como de esa herencia liberal del siglo XIX y pues está dando la pelea, ¿no? Está enfrentándose a los dilemas de su momento, que como acertadamente lo señala Gilberto, es la discusión monetaria y bancaria. Así que quería rescatar eso, es la dimensión conceptual del debate que da Esman, ¿no? Está debatiendo
El concepto, o sea, ¿cuáles son los fines del Estado? Creo que eso es algo que siempre tenemos que estar debatiendo, ¿no? Cuestionar cuáles son los fines del Estado, cuáles son los deberes, cuáles deben ser sus atribuciones, en dónde quedan las garantías individuales, en dónde quedan los derechos de los ciudadanos. Y entra la paradoja del liberalismo, ¿no? El liberalismo no puede dar una respuesta unívoca y única sobre qué debe hacer, sino termina interpretándose, y como lo señala Nieto Caballero, con el concepto de seguridad, ¿no? Que el liberalismo siempre dice, el Estado debe garantizar vida, propiedad y justicia. Solamente con seguridad ya tú le das la excusa al Estado para que haga de todo, ¿cierto? Para cuidarte. Así que entramos en el debate de, ¿es posible limitar al Estado? ¿Es acaso eso posible? Los liberales lo intentaron durante todo el siglo XIX y pues no lo lograron, ¿cierto? O sea que sí, así que esa fórmula de vamos a limitar al Estado a que se, no sé, una constitución escrita puede limitarlo, ¿se logra? ¿Eso es viable? ¿Eso es factible? Estamos en el siglo XXI, ya llevamos más de 200 años de liberalismo, y este caso Eastman llega, ¿no es cierto? Lo señala muy bien Gilberto, llega a rayar con la idea de la anarquía de propiedad privada, ¿cierto? El Estado, en realidad no hay nada que el Estado pueda hacer que la empresa privada no lo pueda hacer, lo está señalando con mucha claridad, y creo que ese es un debate que vale la pena rescatar. O sea, creo que la invitación que nos haría Esman es a cuestionarnos al Estado, las funciones del Estado, qué debe y qué no debe hacer, cuáles son o no sus atribuciones. Así que me parece fantástico. Y saltando un poco al aspecto monetario, quisiera, digamos, conectarlo con los debates que estamos viviendo internacionalmente, digamos el caso de Argentina, ¿no? Creo que todos hemos visto lo que el presidente Javier Milei, con un poco de pompa, de explotar el Banco Central, ¿cierto? Él siempre un poco como, un poco ha señalado, hay que acabar el Banco Nacional, y pues cómo ha salido ese experimento, ¿no? Es algo que nos podemos cuestionar, ¿no? ¿Cuáles, debe haber un Banco Nacional? ¿Cuáles son sus atribuciones, el Banco Central? Y pues en Argentina se está dando ese debate con gran intensidad, y pues vale la pena revisar ese escenario acá, como bien lo señalaba Caterín. Vemos, por ejemplo, el presidente Petro diciendo que el Banco de la República debería bajar sus tasas de interés porque reactivar la economía, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los límites, no? Debe haber intervención directamente del Ejecutivo en la política bancaria y monetaria. ¿Qué nos diría Esman al respecto, cierto? Así que, esencialmente, primero felicitar a Gilberto por ese magnífico trabajo de rescatar a un muy importante pensador del siglo XX colombiano que es bastante desconocido. Y quisiera preguntarle, Gilberto, ¿cómo ve la vigencia del pensamiento de Eastman en la actualidad para Colombia? ¿Qué nos podría decir? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? ¿Cuál será la invitación a leerlo? ¿Qué podríamos aprender de él? ¿Cuáles son los debates que él está dando y qué nos podría enseñar en ese presente que creería yo que es bastante convulso? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kevin, por los comentarios y la pregunta. Le cedo la palabra a Gilberto y le pido a los asistentes que si pueden formular algunas preguntas. Yo creo que le podremos transmitir a él máximo unas 4 preguntas, entonces nos las pueden enviar por el chat, por favor. Gracias, Carlos, y de nuevo, pues, a todos los organizadores y presentes aquí, por supuesto a Catherine y Kevin, por sus intervenciones. De verdad, estoy muy contento de que me acompañen en este evento y sobre todo en torno a este personaje que sin duda es fascinante. Y empezó por lo último que me mencionaba Kevin sobre la vigencia del mismo. Yo me he venido sorprendiendo de, pues, que obviamente ha habido investigadores que de manera muy honrada han rastreado muy bien ciertos debates en Colombia. Y aquí quiero citar a uno muy especial, y aprovechando usted, Kevin, que está en la sala Jaime Jaramillo del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, que es justamente Jaime Jaramillo Uribe, uno de los pioneros de la profesionalización de la historia en Colombia, quien había rastreado en una antología del pensamiento político colombiano, editado en 1970, una reseña de ese debate entre Luis Eduardo Nieto Caballero y Tomás Esman en torno a la obra de otro personaje que se llama Alejandro López, un personaje que fue muy cercano al gremio cafetero, llegó a ser ministro, ¿sí? Ingeniero antioqueño, y estas personas que están debatiendo ese rol de intervención del Estado. En esa antología, Jaime Jaramillo identifica ese debate y cita abiertamente el impacto que tuvo el debate, como tú también lo decías, Catherine, de este debate que se dio entre Esman y Nieto y demás. O sea, eso sí lo estaban leyendo
varios colombianos del entonces. Esman mal que bien tenía una gran reputación y finalmente era muy cercano a un expresidente. De hecho, si ustedes se fijan en ese entonces, décadas del 10 y el 20, inclusive entrando en los 30, Carlos Eugenio Restrepo va a ser el último de los expresidentes de la vieja hegemonía conservadora que va a estar vivo, ¿sí? Pedro Espina va a morir en el 27, Miguel Abadía Méndez, que es el que más va a vivir hasta el 40 y algo, pero Marco Fidel ya había muerto, Vicente Concha ya había muerto. Todos los que de alguna manera eran los símbolos visibles de la política monetaria y económica de la regeneración, ya después como hegemonía conservadora, pues habían acabado y con la llegada de los liberales hay una renovación pues de personal, de ideas y por ende de proyectos políticos. Esman, si se quiere, es la bisagra que explica muy bien ese tránsito, ¿sí? De cambios de hegemonía política en la que inclusive liberales y conservadores se parecen mucho en términos de intervención del Estado. El tema es cómo hacen ese énfasis y eso se puede rastrear en antologías como la que rastreó en su momento Jaime Jaramillo. Ni hablar cuando Jaime, en su texto clásico del pensamiento colombiano del siglo XIX, que lo pueden encontrar en línea, lo ha editado muy bien la Biblioteca Nacional, rastrea en su prólogo una pregunta que se hace en 1953, o los años 50, cuando hizo esta investigación en Alemania, y con estancias obviamente aquí en Colombia, donde dice que el liberalismo en general, y él de cara a una propuesta de historia de las ideas en general, tiene un inconveniente en su propia estructura interna y esto no me hace, o sea, esto no me hace desprenderme de un sentido objetivo del análisis que hay que hacer. Y es que, por un lado, del discurso, el liberalismo busca fortalecer al Estado y por el otro lado lo debilita. Lo dice explícitamente Jaime Jaramillo. Mientras el liberalismo tenga esa contradicción, que cuando habla de economía dice el Estado no debe hacer mayor cosa o reducirse un mínimo, pero cuando habla de política, por ejemplo, debe hacer seguridad, le da un rol muy activo y muy poderoso, porque solo con la seguridad ya puede hacer mucho el Estado. Dice, mientras esa contradicción no la zanje, el liberalismo está abocado a una contradicción insalvable. Obviamente Jaime Jaramillo no va a anticipar tesis como las de, que yo mencionaba de los más anarquistas y demás, pero por lo menos identifica el problema y eso es muy valioso porque esa propuesta ha quedado enunciada, pero no hay quien la retome. Va a haber escasos ejemplos en esto y con esto también me introduzco un poco a la pregunta tuya, Catherine, del debate. Un gran autor de las historias de las ideas, muy polémico ya pues por la manera en que lo presenta, es el famoso Gerardo Molina, en 3 tomos, Las ideas liberales en Colombia. En su segundo tomo, él sí le dedica 2 apartados explícitos a los críticos de la misión Kemmerer y cita explícitamente a Esman. Y mira, pues hasta qué punto lo rastro bien, pues ahí cita muchos de esos artículos del Espectador que inclusive yo les alcancé a mencionar algunos, ¿sí? Y sobre todo algo muy importante, que esto sería un poco hacer genealogía entre el gremio de historiadores, pero acuérdense que el diccionario del diablo dice que el historiador es básicamente un chismoso. Y es que Gerardo Molino estaba casada con María Esman, la hija de Tomás Esman, que había sido una gran escritora, se dedicaba a hacer cuentos infantiles, ¿sí? Y pues muy seguramente por esa vía tuvo que haberse enterado de lo que fue la vida, pensamiento y obra pues, de Esman. Y él sí lo contempla ahí y lo ve, y este es el juicio que me llama la atención, casi como una rareza en el horizonte. A Esman siempre le pusieron atención, pero lo dejaban debatir solito, porque decían, no, esto ya está, como quien dice, mandado a recoger. Y el liberalismo se confiaba en que somos intervencionistas, pero no socialistas, ¿sí? No llegamos tan lejos, ¿sí? Nos acercamos, pero no llegamos tan lejos. Pues otros liberales más coherentes, o en general políticos más coherentes, van a decir, pues si ya nos estamos aproximando un poquito, ¿por qué no de golpe? Y ahí encontramos a Gaitán, a Armando Solano, a José Mar, a todos los grandes, y el mismo Gerardo Molina, que ya proponen que el liberalismo, su giro natural es volverse socialista. Eso lo proponen abiertamente en muchas de sus obras. Pero esa consecuencia lógica del liberalismo es posible, como inclusive Jaime Jaramillo lo podía anticipar en una obra como la cité ahora. Pero el otro giro, decir que al Estado no negarle todo, también es posible, y ese es el que faltaría dar. Yo justamente quiero abrir la posibilidad de que ese debate se dé precisamente desde la tradición del pensamiento en Colombia, de su evolución institucional, en torno a personajes como Esman, ¿sí? Porque esa opción no se ha explorado, si se quiere. Las otras sí, y tenemos mucha literatura sobre eso. Y de manera particular, y con esto también retomo lo que decía Catherine sobre los temas monetarios, hay una historiografía relativamente reciente y muy valiosa sobre esto, que es bueno citarla, me ayudó mucho en esta investigación.
Una es una tesis doctoral de Gloria Patricia de Causel, de la Universidad del Río de la Plata en Argentina, es de 2013. Se titula La bandera sigue al mercado, el paso del Banco de Emisión al Banco Central y su incidencia en la soberanía de las naciones en Colombia y en América Latina, 1914 y 1945. Esta tesis la encuentran en línea, es fantástica, y de hecho el título de la tesis la toma de un artículo de Carlos Eugenio Restrepo, donde dice, la bandera sigue al mercado. Y esto era en alusión a la injerencia de los Estados Unidos por vía de emisiones económicas como la de Kemmerer, de crear instituciones de banca central a su imagen y semejanza, como la que funcionaba ya en los Estados Unidos desde 1913, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y eso lo rastrea de manera impecable Gloria Patricia de Causel, que de hecho tiene un enfoque marxista, ¿sí? Ella tiene un enfoque abiertamente marxista, rastrea la creación de los bancos centrales, y a propósito del caso argentino, de lo que usted dice, Kevin, ella, por ejemplo, dice, Argentina fue el último o de los últimos países en crear un banco central en 1936, cuando no lo necesitaba. Era el único país que no tenía problemas de deuda, ¿sí? Que estaba saneado en sus finanzas en una época post-crisis del 29, lo que para el 36 todavía se sentían efectos, en América como en Europa, que fueron los que más lo sufrieron. Y lo más interesante es cuando reseña el artífice del Banco Central en Argentina, que no tuvo que ver con los Estados Unidos, sino con una asesoría británica. Y el señor que lo asesora se llama el famoso Raúl Previch, el famoso pensador de la CEPAL, ¿sí? Como asesor de la creación del Banco Central de Argentina. O sea, la primera pregunta para saber si es posible abrir el Banco Central es, ha habido épocas en la historia en las que no se ha necesitado, ¿sí? No quiere decir que no hubo inversión de capital y que lo digamos de Argentina, que justamente para principios del siglo XX, junto con Estados Unidos, era pues de las potencias económicas en América, ¿sí? Entonces, importante. Eso a nivel por fuera, y con esto cierro, está una investigación también muy buena del externado justamente de Edna Carolina Sastoque Ramírez, el papel de los banqueros en la construcción del Estado y soberanía monetaria en Colombia, 1880-1931. Esta es una investigación muy buena, muy buena, entre otras porque da un dato bien interesante. Bajo el gobierno de Carlos Eugenio Restrepo también se propuso un banco central, pero que tuviera funciones estrictamente monetarias, que es que una de las cosas que le preocupaba a Edesman es que el banco le haga competencia a los bancos, o porque protege a algunos a costa de otros, o porque él mismo tiene una capacidad de crédito mayor que la de los demás para ciertos ámbitos de intervención, gracias a que es banco pues del Estado, ¿sí? Y que se financia a costa del resto también de banqueros y por ende del público. Eso lo rastrea muy bien Edna cuando menciona este proyecto de banco que tenía funciones exclusivamente monetarias, básicamente que sus billetes ayudaran a salir de los muchos títulos de valor que circulan en el entonces, unas 5 o 6 denominaciones. Esto lo rastrea muy bien la investigación de Mauricio Abella, quien ha sido de los que de manera más detenida, inclusive rastrea los proyectos bancarios de la época, antes de lo de la misión que ya circularon por lo menos más de una docena de proyectos bancarios de organización del sistema bancario, con banca de emisión única, con banca múltiple, como le decían a la banca libre, por así decirlo, ¿sí? Desde varias personas, ¿sí? Hasta que llegó una asesoría norteamericana para finalmente depurar esto y sacar lo que salió en el 23. Eso lo rastrea también Edna, y sobre todo rastrea cómo aquí hay un debate muy importante que no hemos mencionado. Esman de pronto no lo dice en lo que yo alcancé a citar, pero en el libro sí se puede rastrear, en el que hemos compilado desde Unión Editorial, que él cree ante todo en el patrón oro. De hecho, muchos liberales del entonces sí se van a atrever a defender la existencia, así sea, de un banco central para el país que por lo menos sea respetuoso de la convertibilidad. Kemmerer era un gran creyente del patrón oro, posiblemente uno de los últimos grandes representantes de la ortodoxia del patrón oro, aunque valga la pena decirlo, el Gold Standard Exchange, que era el patrón cambio oro, que es probablemente algo diferente al patrón oro clásico, ¿sí? Pero mal que bien defendía el patrón oro. Y él mismo insiste en mantener el patrono en su segunda misión, en 1930, cuando la presión política desde todos los aspectos del país insiste en que liberen la convertibilidad, o sea, suspendamos la convertibilidad. Y como ya después vieron el ejemplo de lo que hizo Inglaterra, de lo que va a hacer Estados Unidos y demás, efectivamente en Colombia, y más con lo de la guerra del Perú, pues se va a desentender de la convertibilidad del patrón oro y pues no es propiamente que la vaya a retomar con el tiempo. Con esto cierro, hay una anécdota muy famosa de cómo en el 90 hubo una demanda porque los billetes en Colombia todavía salían con la leyenda pesos oro, ¿sí?
Y el demandante, un señor Pablo Victoria, que pueden encontrar, que también ha dicho cosas sobre la historia económica y monetaria del país, dijo, primero fue a reclamar su oro, ¿sí? En el Banco de la República, y como no se lo daban, le dicen, o pues le quitan la leyenda a los billetes o me dan mi oro. Y me imagino que ya saben lo que pasó. Pues le quitaron la leyenda de pesos oro a los billetes del Banco de la República, que no habían actualizado una norma por allá desde el 48, en la que todavía dan a entender que había convertibilidad, cuando claramente pues no lo había. Creo que con eso podemos anticipar que definitivamente aquí hay un trayecto amplio. Yo en lo que más me he querido detener es en lo que concibe Esman como seguridad, a propósito de tu pregunta, Catherine, porque ya en su tesis de grado, la esfera de acción del gobierno, que es su tesis de grado en el externado de 1886, pues le da un papel muy preciso, más allá de qué debe hacer el Estado, entender qué es la seguridad, ¿sí? Que es ante todo algo previo que es importante aclarar. Antes de decir si el Estado debe dar o no seguridad, ¿qué estamos entendiendo por la misma? Y eso es algo que a mí sí me gustaría seguir anticipando y profundizando para que en encuentros de esta naturaleza, a la que pues de nuevo le doy las gracias a la Asociación Colombiana de Historia Económica Empresarial, pues podamos debatir. Muchas gracias, Gilberto, por el cierre de la intervención. Abrimos los micrófonos si algún asistente quiere hacer un comentario o una pregunta. En el chat vimos que hay, digamos, dos comentarios. Si quieren formularlos para que los escuchemos o haya preguntas o comentarios. Esperamos a que alguien la diga o leo alguna vez el comentario. Ah, sí, si quiere léalo, acá hay un comentario de Daniela Pacheco. Vale, gracias. Daniela nos dice si se encuentra algún debate entre el autor y los referentes del institucionalismo para el periodo de estudio. Propiamente el referente del institucionalismo en este entonces es un pensador que de hecho tiene una muy buena biografía hecha por Mario Jaramillo, que se llama Esteban Jaramillo, el indicador de la economía colombiana. Una biografía del famoso Esteban Jaramillo, que de hecho fue uno de los asesores desde el lado colombiano de la misión Kemmerer. Él ya había sido ministro de Hacienda, el gran pensador de la hacienda pública durante la primera mitad del siglo XX. Su aprendiz fue Carlos Lleras Restrepo, con eso pues podemos rastrear un poco la influencia de él. Quien sí estudió con, se me olvida el nombre, pero es de apellido Seligman, en Nueva York, que fue uno de los que pues patrocinaba este debate institucionalista en los Estados Unidos. El segundo lugar donde hizo estudios Esteban Jaramillo después de París, en el que dio clases con Pierre Leroy-Beaulieu, que fue uno de los últimos economistas franceses de la vieja escuela liberal francesa, que todavía sostenían tesis más o menos como las de Esman. Seligman y otros sí ya están haciendo un giro diferente en torno a una lectura institucional. Y lo más cercano sobre esto es uno de los artículos, si no estoy mal, el que se llama Banco de la República 1, en la obra que nosotros editamos, ahí está, en la que se menciona, ¿sí?, la legislación bancaria del país desde finales de los años 80, justamente cuando con la existencia del Banco Nacional, acuérdense que el Banco Nacional nace bajo el primer mandato de Núñez, que era todavía con las disposiciones constitucionales de Río Negro, y de hecho con la existencia de la ley del 65 que habilitaba entidades de emisión, depósito, descuento y giro, que es con la que nace la experiencia de la famosa banca libre, pues ya muy consolidada para los 80 en ese entonces. Y es mandar ese debate. Lo que pasa es que hay como unos huecos que yo no he podido subsanar entre ciertos periodos, sobre todo la faceta de Esman en los finales del siglo XIX, porque nos aparece ya de manera muy abrupta en el 20. Pero el que de mejor manera aproxima ese debate de naturaleza también institucional es el mismo Luis Eduardo Nieto Caballero en una tesis, su tesis de grado, que yo alcancé a citar al inicio de la charla, que se llama La historia del curso forzoso en Colombia. Esa tesis es maravillosa y bien valdría transcribirla y reproducirla y demás. Yo en su momento, por alguna extraña razón, lo logré descargar del archivo de la Academia Colombiana de Historia, pero cuando volví a intentar descargar el PDF, la transcripción del original, ya no estaba. Yo lo conservo, sí, afortunadamente lo logré descargar. Y es una tesis fascinante de cómo están entendiendo esta lectura en una clave institucional. Si se entienden las instituciones, sobre todo,
como por ese comportamiento pautado, ¿sí? Institucionalizado, vaya y venga, que los individuos, con los que los individuos se guían ante la incertidumbre de sus acciones o los efectos no esperados de las mismas, ¿sí? El caso clásico en la política monetaria, pues la inflación, ¿no? Como para saber cómo fijamos un encaje. Si además podemos anticipar con un encaje del 20, ¿sí? ¿Cuánto es la máxima masa monetaria que se va a incrementar sobre esa base? ¿Sí? Esos presupuestos sí se están debatiendo y hay mucha literatura sobre eso. Entonces, ESMAN, con los artículos que se recogen aquí, podemos reconstruir algo de esa naturaleza. No sé si eso resuelve la inquietud. Espero que sí. Gracias, Gilberto. En el chat también hay otra pregunta de Andrés Duarte. Sí, nos dice si hay una relación y cómo se da, si existe esa relación de la actualización económica del Estado y la creación del Banco de la República con el camino al fin de la hacienda en el campo colombiano desde los años 30 y 40. No sé si la he entendido bien, ¿sí? Pero pues es como ya los efectos de este debate sobre la década de los 30 y 40. No sé si de pronto Andrés Duarte no la pueda eh, aclarar en ese sentido con micrófono, si le entendí bien la pregunta. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, noches ya. Sí. No, sí, sí, efectivamente, pues estoy estudiando precisamente el ejercicio del fin de la hacienda y esa transformación del Estado entre la regeneración y la política liberal de los 30 y pues no he abordado todavía desde el punto de vista de la actualización económica del Estado, pero me parece muy interesante y muy curioso poder analizar y poder mirar si existe esa relación directa entre las visiones económicas que proponen la creación de estos bancos centrales y precisamente la actualización también del papel de la tierra en el Estado colombiano. Pues de pronto no alcanzaría a identificar un enlace tan directo y más de cara a esta investigación con ESMAN. Lo que sí le puedo anticipar es que el Estado cada vez más es consciente de que si para algo se creó el Banco de la República, es para gestionar mejor unos recursos que primero le estaban llegando masivamente, tanto por empréstitos como por exportaciones y otras cosas, pero además crearle proyectos de fomento al desarrollo muy puntuales. Y aquí hay una historia muy importante a reconstruir, aunque hay investigaciones sobre esto. Recuerdo una de señor apellido Brando, sobre la época de la caja agraria, ¿sí? O la caja de crédito minero agrario industrial, que se crea, de hecho, posterior a la segunda misión Kemmerer en los años 30. Esto ya se crea bajo Enrique Olaya Herrera en el 31. Los ponentes del proyecto, de hecho, son conservadores, propiamente Mariano Espina Pérez, que va a alcanzar a ser gerente de esta caja agraria, con la que, fíjense, ya buscan que el banco tenga proyectos más enfocados en función de fomento. Y la caja de crédito agrario, minero, industrial, pues va a ser sobre todo de fomento al crédito agrario, porque esta gente ya identifica que el problema en Colombia no es solamente una distribución de tierras, de que se exploten las tierras en función de los propietarios actuales de las mismas, sino de inversión de capital. De nada sirve tener muchas tierras si no se tiene el capital pues para explotarlas y más para una agricultura que ya es de vocación comercial, ya sea para el mercado nacional y las crecientes ciudades o de exportación, ¿sí? Y en los años 30 y 40 sí se van a madurar muchos más de estos proyectos de intervención en esa naturaleza. Pero por lo menos de cara a lo que yo he rastreado desde ESMAN es lo que le podría anticipar que ayude a entender esta conexión, ¿sí? Cómo la banca ya tiene un rol muy activo, ¿sí? En fomentar directamente sectores de la economía, algo a lo que seguramente ESMAN se hubiera opuesto si hubiera alcanzado a vivir. Vale, Gilberto, muchas gracias. Si no hay más preguntas y comentarios, podemos ir cerrando la sesión de hoy. Gracias también a Catherine por sus comentarios y preguntas. Igualmente a Kevin, a todos los que están conectados. Nos vemos el próximo mes con una presentación acerca de caricatura económica y política monetaria y fiscal en Colombia. Y eh, ya con esto cerraría. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y a todos los presentes. Muchas gracias a Gracias, hasta todos. luego. Feliz noche. Gracias. Gracias, gracias.
Bueno,